La idea de que el contenido de las decisiones judiciales tiene un enorme poder persuasivo en el ambiente judicial es parecida al CO2. Está en el ambiente, aunque no detectemos su presencia. Y una muestra de ello es que en la actividad judicial, desde los litigantes, abogados litigantes en adelante, suelen acudir a las decisiones judiciales, al contenido de las decisiones judiciales, para hacer su trabajo. Los abogados litigantes suelen utilizar múltiples fragmentos de decisiones judiciales para sustentar sus alegaciones. Y lo hacen en la forma didáctica que pueden o en la forma desordenada a que están acostumbrados, sencillamente para cumplir con la sustentación de sus alegaciones. ¿Por qué hacen los abogados litigantes uso de esos fragmentos de decisiones judiciales para sustentar sus alegaciones en los estados judiciales? Porque reconocen que con esas argumentaciones, con esos fragmentos de decisiones judiciales, inducen al juez destinatario de sus alegaciones a pensar que si ya otros jueces en otras ocasiones han decidido con esos criterios, seguramente este juez o en el nuevo proceso se acertará en tanto se siga aplicando el mismo criterio o los mismos criterios. Desde ese punto de vista es comprensible que los abogados litigantes empleen los fragmentos de las decisiones judiciales para sustentar sus alegaciones. Los jueces, a su turno, los jueces de todas las categorías y casi en todos los regímenes, hacen algo parecido. Cuando se trata de resolver algún caso, los jueces suelen buscar en sus bases de datos decisiones judiciales anteriores que de alguna manera toquen los problemas jurídicos sobre los cuales versa la cuestión litigiosa que tienen en su poder en el momento. ¿Para qué lo hacen? Algunas veces, tal vez no muchas, porque el caso que tienen que resolver es un caso difícil, que no está tan claro en el ordenamiento jurídico, o es un caso novedoso y la sorpresa con la que se encuentra le exige buscar elementos de juicio, le exige buscar luces que le permitan solucionar el caso concreto. Pero eso no ocurre tantas veces. Las más lo hacen para encontrar apoyos que muestren por lo menos una apariencia de mayor legitimidad de su decisión, de una decisión que ya tienen preconcebida frente al público en general. Es decir, el control social que ejerce la comunidad sobre la actividad judicial induce al juez a que busque en esas motivaciones, en esos criterios que están expuestos en decisiones judiciales anteriores, busque elementos que le permitan respaldar la decisión que finalmente ya la tiene tomada mentalmente, solo que el sustentarlas o ayudarse a sustentarlas con criterios expuestos en otras decisiones judiciales le permite
mayor tranquilidad, le da mayor comodidad, y en ocasiones también porque el aducir ese tipo, o encontrar y aducir ese tipo de argumentaciones, le evita hacer el esfuerzo intelectual de elaborar una argumentación seria para justificar la decisión que va a tomar. En esa dirección suele encontrarse en las decisiones judiciales, en las sentencias judiciales, encontrarse una enorme cantidad de citas jurisprudenciales, de citas. Lo un poco incomprensible es que esa tendencia también exista en la doctrina. No pocos autores, infortunadamente, suelen acudir al mismo procedimiento, es decir, a conseguir fragmentos de decisiones judiciales que sirvan para apoyar la posición que están planteando en sus escritos, como si necesitaran de algo diferente de la propia explicación y de la propia fundamentación lógica de sus exposiciones teóricas para que esas exposiciones fueran creíbles. Realmente en el mundo académico la racionalidad indica que debería hacerse el esfuerzo intelectual suficiente para justificar las posiciones y no tener que acudir a apoyos de decisiones judiciales, bueno, o de otros apoyos. Pero lo cierto es que eso suele hacerse, y suele hacerse de la misma manera que lo hacen los litigantes y de la misma manera que lo hacen los jueces cuando redactan las decisiones. Es decir, tomando fragmentos de decisiones que en muchas ocasiones son fragmentos que, como lo veremos un poco más adelante, resultan impertinentes y muchas veces descontextualizados, pero les sirven para darle mayor fuerza a su propio planteamiento, o incluso les sirven para evitar el esfuerzo intelectual que implica en un texto teórico explicar una posición que se asuma respecto de un tema determinado, de un programa jurídico determinado. Esto en realidad resulta un poco perjudicial, o bastante perjudicial diría yo, porque termina generando un caos enorme en la determinación del papel que realmente le corresponde a la jurisprudencia y al precedente judicial en el sistema de fallos. Porque la cantidad de decisiones judiciales a las que se puede acudir para hacer este trabajo, tanto de litigantes como de jueces y de doctrinantes, pues es multitudinario. Y entre esa multitud de decisiones judiciales, muchísimas son incoherentes entre sí y muchísimas son hasta contradictorias. Podría uno decir que en la jurisprudencia de jueces de todas las categorías hay criterios expuestos de todos los colores y sabores, para todos los gustos, de tal manera que cualquier criterio, cualquier posición que se quiera sustentar en un alegato o en una decisión o en un texto teórico puede encontrar ayuda en muchos fragmentos de las decisiones judiciales. Pero eso demerita por entero la capacidad que pueden tener las decisiones judiciales como fuente de derecho, porque realmente lo convierte todos esos criterios en un objeto de manipulación por parte de quienes realizan esa actividad. Ese caos, como lo llamaba Michele Tarufo, puede encontrar solución, o por lo menos mitigación, si se hace, si se atiende la distinción clara que hizo Tarufo entre jurisprudencia y precedente judicial. Y es que realmente la confusión que suele haber, por lo menos
al ambiente latinoamericano entre jurisprudencia y precedente judicial es bastante perniciosa. Y es común que se hable de precedente cuando realmente se está haciendo alusión a la jurisprudencia. Y por supuesto que eso impide darle la contextura en el sistema de fuentes que le corresponde al precedente judicial. En algo aludía a ello Mónica esta mañana cuando hacía precisión en torno a la idea del precedente, al mito del precedente judicial en Latinoamérica. Y es que confundir jurisprudencia y precedente para decirle precedente a lo que realmente no lo es, conduce a que finalmente el precedente no tenga la fuerza que le corresponde en el sistema de fuentes. El precedente debe considerarse como una expresión de la aplicación de la ley, pero solo en tanto se distinga perfectamente de la jurisprudencia. Y Tarufo en ese sentido decía, la jurisprudencia es un conjunto de decisiones que contiene una gran cantidad de argumentos, una gran cantidad de fundamentaciones que apuntan a darle fuerza a la parte resolutiva de una decisión judicial. Pero dentro de esa cantidad de motivaciones, una buena parte son simplemente adornos que le hacen las autoridades judiciales a la providencia para contextualizar el problema jurídico que van a resolver y le hacen añadiduras a la argumentación que muchas veces son impertinentes, que nada tienen que ver con la razón que resulta necesaria para resolver el problema, pero que satisfacen el deseo del servidor judicial de fundamentar